Eh, Miquel Vidal es catedrático es profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Trabaja e investiga en desarrollo de estrategias para gestión local, ordenación e intervención en paisajes culturales como modelo de desarrollo sostenible, no solamente en España, sino en países como Vietnam, Malí y otros. Tiene diversas publicaciones, por ejemplo, una de ellas Paisajes sin lugar, Jardines de Barcelona, Cuaderno de notas y emociones, y publica habitualmente en la revista Topos Landscape Magazine. Nuestra relación desde Salas con Miquel Vidal es parte de la red estructural, una red estructural sobre la que nos gusta hablar, como entidad de desarrollo, que es a través de un ponente previo vinculado a otro participante en la Escultura del Norte en la última edición. Me estoy refiriendo a Pep Pilera, que intervino con nosotros en el último congreso, y que Guilera se ha apoyado en Miquel Vidal para el desarrollo de los simposios o de los congresos de arte y paisaje vitivinícola en el Penedès, que es una de las iniciativas piloto que yo creo que se están desarrollando en el Estado español. Entonces, con esto, agradecer nuevamente a Miquel Vidal su presencia y darle la palabra para inaugurar esta segunda jornada del Congreso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias por la presentación y el agradecimiento a los organizadores de este Congreso para darme ocasión de explicar un aspecto que considero que es importante, que es el que hace referencia a la consideración de los paisajes rurales, los paisajes ciertamente del mundo no urbano, como paisajes culturales. La exposición que voy a desarrollar seguidamente tiene una introducción en la cual hace una reflexión sobre el concepto de paisaje cultural, su relación con el paisaje rural. Seguiremos reflexionando el porqué de estos desencuentros, estas tensiones que existen en el mundo rural en su relación con el mundo urbano, y presentaremos la iniciativa del Congreso Arte y Paisaje Vitivinícola y se expondrán proyectos que se han desarrollado dentro de esta estrategia y de esta visión. Bueno, la UNESCO define en forma muy genérica, a partir de 1992, paisaje cultural como aquello que combina trabajo del hombre y de la naturaleza. En este sentido, se ve claramente que el paisaje rural, el paisaje que el hombre ha transformado a lo largo de siglos, se inscribe perfectamente en un principio dentro de esta categoría. Sin embargo, como se ha podido observar a lo largo de las ponencias que se han desarrollado en este Congreso y repasando la actualidad en Europa, se observa en cierta manera un desequilibrio, un desencaje en cierta manera entre lo que es el encuentro de los paisajes rurales y lo que es en cierta manera los desarrollos urbanos. Esto es un hecho que es general en toda Europa, lo que pasa que quizás en algunos lugares se han encontrado soluciones, los instrumentos están más avanzados, pero en cierta manera es un hecho genérico. No cabe duda que el paisaje agrícola, el paisaje rural, es un paisaje en cierta manera de una importancia cultural trascendental. Con eso quiero decir, y es una aclaración que quería hacer casi al principio, que en esta ponencia no se va a defender en absoluto
las posiciones románticas, las posiciones, dijésemos, de evocar aquellos pasados, no. Pero sí que está muy claro que desde el mismo modo que a la ciudad se le exige a sus ciudadanos de que tenga una ordenación, una claridad y, si queremos la palabra, una belleza, un orden, lo que sí que está muy claro que el desarrollo del paisaje, la ordenación del territorio, tiene que tener los mismos valores estéticos, emocionales y sociales que se exigen a la ciudad. Lo que no se puede hacer es entender la ciudad como algo ordenado, algo regido por leyes, y el territorio algo desorganizado. Precisamente lo que se planteó en la ponencia varias ponencias de ayer fue esta mezcla, este encuentro entre la ciudad y el campo. Esto, yo creo que cada época, cada momento de la sociedad vive sus momentos históricos concretos, y nosotros nos ha tocado el tema de la interculturalidad entre distintas culturas, unas relaciones globales distintas, y nos toca vivir en este momento donde ciudad y lo rural es una relación compleja, y esto hay que plantearlo. Entonces, ¿dónde está el origen del mal? En cierta manera, y eso los puse ayer en una intervención en la mesa redonda, es que hasta este momento el instrumental que se utiliza para organizar la ciudad y el territorio es pensado desde la ciudad y concebido con una visión metropolitana. En el siglo XVIII, en Inglaterra, que es como una parte de Europa donde hubo una clase terrateniente muy poderosa, muy culta en cierta manera, que estableció un contrapoder al poder urbano. Cuando esto se pierde en los umbrales de la revolución industrial, el poder pasa del campo a la ciudad. Y en este momento es cuando se concibe la ordenación del territorio totalmente desde la ciudad. Las periferias están al servicio de la ciudad, las infraestructuras están al servicio de la ciudad. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay muchas formas de ordenar el territorio. Entonces, lo que tiene que surgir es una nueva mentalidad, una nueva concepción, una nueva idea de globalidad de la relación entre lo que es lo rural y lo urbano. Quizás no se trataría tanto de buscar denominaciones, sino de clarificar roles, de clarificar posiciones en el territorio. El Gobierno de Cataluña, la Generalitat, tiene una Dirección General de Arquitectura y Paisaje, que es un órgano administrativo de reciente creación, y en cierta manera está trabajando en este campo. ¿Cuál es el estado de la cuestión en este momento? En este momento lo que se pretende es de que la regulación del paisaje sea algo legislativo, porque el gran problema que existe en el tema del paisaje, se pueden hacer estudios de impacto, se pueden hacer catálogos, se pueden hacer cartas de paisaje, se pueden establecer muchos documentos, pero si esos documentos no son legislados, no son de obligado cumplimiento, lo que sucede es de que a la realidad, a excepción de alcaldes o administraciones con muy buena voluntad, esto es papel mojado, no es nada. Porque además el paisaje tiene otro problema, que mientras la ciudad se puede ordenar con unos parámetros de edificabilidad, volumetrías, parcelación, en el paisaje es todo esto y es más, porque llega un momento en que se materializa. El caso claro, una autovía, una autopista. Esta autopista tiene unos planos, tiene una documentación técnica, pero la realización, la concreción, cómo se hace, desde el punto de vista del paisaje es muy importante, ¿no? El urbanismo lo que hace en cierta manera es marcar una traza, pero marca esa traza, pero en cierta manera hay que especificar cómo se construirá esta traza. ¿Será sobre pilotis? ¿Será en talud? ¿Será un túnel? Esas cosas hay que concretarlas. Y esto me estoy refiriendo, quizás la infraestructura es un ejemplo muy grande, pero habría casos más reducidos, las tipologías edificatorias, por ejemplo, aquí hay un rico patrimonio arquitectónico. Bueno, pues entonces, la nueva arquitectura, ¿qué relación se le ha de exigir que tenga con la arquitectura histórica? Y entendiendo
que nunca se puede cortar el progreso. O sea, todas las sociedades tienen derecho y obligación de desarrollarse, pero hay que tener unas ciertas fidelidades. Y no estoy hablando de un mimetismo, no estoy hablando de copiar, es en reinterpretar. Claro, legislar esto ya comprenderán ustedes que es muy difícil. Y es el tema de siempre, en manos de un buen proyectista, en manos de un buen arquitecto, con una normativa saldrá una pieza interesante en el territorio y quizás con otros saldrá una cosa pues más desafortunada, ¿no? Entonces, como les explicaba, hay en marcha dos documentos, dos instrumentos. Uno es la Carta del Paisaje, que significa que una comunidad, una comarca, una agrupación de municipios, deciden, todos los agentes locales, firmar una carta de principios. Y hay administración, hay pues industriales, alcaldes, entidades, que firman como un cierto pacto de intenciones, ¿no? Precisamente la del Alt Penedès, la comarca vitivinícola, que es el foco donde nace el Congreso, firmó esta carta del paisaje el 15 de octubre de 2004. Estamos a 2009 y verdaderamente los resultados no se ven. Los resultados no se ven, siguen habiendo los mismos problemas, polígonos industriales en lugares inadecuados, una traza del tren de alta velocidad absolutamente crítica con el territorio, etcétera, etcétera. Lo que pasa, como todas las cosas del mundo, el paisaje pues requiere paciencia, tiempo, constancia y sensibilización de la sociedad. Piensen ustedes que en este momento nadie quiere que le contaminen el río, nadie quiere vivir en un ambiente contaminado, pero en cambio la contaminación visual, que es una de las más graves, en esto aún la sociedad no está crítica. Cuando la sociedad esté crítica, esto creo que empezará a cambiar. Otra pieza que se está desarrollando son los catálogos del paisaje. Los catálogos del paisaje son estudios pormenorizados y muy detallados que se hacen de una nueva división interna del Principado que se ha hecho. Nosotros antes teníamos las comarcas, que fueron un sistema organizativo del territorio que era muy sencillo, funciona a base de una ciudad-mercado, que es la capital de la comarca, y un radio de acción que Pau Vila en el año 37 calculó que era el recorrido que se puede hacer un día, ir y volver en carro. Actualmente ha cambiado y ahora se ha dividido el Principado, pues se ha dividido en 7 ámbitos. Y entonces cada uno de estos ámbitos, uno es el área metropolitana, las comarcas de Girona, las comarcas centrales, el Alto Pirineo y el Aran, las tierras de Lérida y las tierras del Ebro y el campo de Tarragona. Son grandes áreas territoriales que agrupan distintas comarcas. Y aquí se encarga a equipos pluridisciplinares, que hay pues arquitectos, paisajistas, geógrafos, biólogos, etcétera, que hagan un estudio pormenorizado del paisaje. Entonces, este documento es un documento que informa la realización de planes parciales territoriales o planes de ordenación territorial, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que en cierta manera estos documentos no son obligatorios. Puede dar circunstancia que un municipio pues no haga caso, no existe ninguna obligatoriedad, ¿no? Bien, una cosa también se planteó el otro día es de, como ustedes saben, pues bueno, en el territorio hay muchos agentes y estos agentes cada uno va a su interés. Alguien quiere un polígono industrial, el otro quiere trazar una línea de alta tensión, otro quiere preservar. Y bueno, las tensiones, porque, a ver, una cosa que está muy clara, el paisaje es la radiografía, es la fotografía de las tensiones y del poder social y económico que hay sobre un territorio. La historia se enseña así. O sea, además, otra cosa que es muy interesante tener presente es de que el paisaje ha estado transformándose siempre, siempre. Lo que pasa que ahora nuestra sociedad tiene una capacidad tecnológica muy superior al que ha sido en otros tiempos, y esto hace pues bueno, que las transformaciones sean mucho más importantes. El tiempo ha cambiado, somos una sociedad muy dinámica, en poquísimo tiempo se transforma el territorio, pero estamos actuando como actuaron los romanos y como actuarán nuestros descendientes. Lo que pasa es que hay que tener conciencia del momento que estamos y de lo que hacemos. Claro, el Congreso, yo creo que lo que voy a explicar para el Penedès es válido para todos los paisajes, en cierta manera, que tienen un valor
o que al menos tienen un grupo social detrás suyo que está luchando para que esto se preserve, se articule con el futuro. Claro, entonces, yo ya les he explicado que en este momento sí que hay una serie de documentos, hay una serie de intenciones que lo que pretenden, en cierta manera, es que el paisaje sea regulado, sea protegido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, esto se está consolidando en este momento. Y una cosa que nos ayuda es la crisis económica. En este momento, la crisis económica ha parado la expansión de la ciudad, ha parado muchísimos temas que de alguna manera eran negativos para el paisaje. Entonces, surgen iniciativas. Yo creo que este congreso forma parte de este tipo de iniciativas, y el Congreso de Arte y Paisaje Vitivinícola, en cierta manera, también es una iniciativa de este carácter y que en cierta manera pues pretende articular algo en este proceso, en cierta manera, de transición, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de lo que quería comentarles anteriormente, de que esta temática entre ciudad y rural pues ha sido ya afrontada, y en cierta manera se han encontrado soluciones, o si quieren ustedes, pactos, equilibrios, ¿no? Esto es una imagen de Frankfurt, una ciudad alemana, en la cual, pues bueno, como ustedes pueden ver, observando, pues hay unos límites urbanos y aparece una explotación agrícola. Y la explotación agrícola es dinámica, productiva, pero lo que nos llama la atención de aquí, si se fijan ustedes, es la claridad de los límites. O sea, donde termina la ciudad. Y lo que es el tejido, en cierta manera, que podríamos decir rural, no existe ninguna edificación. Es una clarificación de roles, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Muy bien, aquí la ciudad se encuentra, pero claramente, una parte es espacio rural y otra parte es espacio urbano, no pasa nada. Y los dos se benefician, porque la ciudad necesita esos espacios. Uno de los grandes problemas de la agricultura, cuando ésta deja de ser productiva, es que estos espacios vacíos eran necesarios. Porque de la misma manera que hablamos de sistemas naturales que son importantes para los corredores de animales, etcétera, etcétera, también la agricultura esponja el territorio y la ciudad se beneficia. Y, por ejemplo, el paisaje del Penedès, del que me voy a referirme, bueno, nosotros en Barcelona hay un alud turístico en este momento, y entiendo que una parte de este alud turístico podría también visitar este paisaje. Bueno, hay muchos ejemplos, esto el Huguet. Bien, también otra cosa que quería referirme es el alto valor estético de los paisajes agrícolas, ¿no? Sucede algunas veces que lo que ves cada día llega un momento que para ti parece que es no importante, es lo cotidiano, pero la organización armónica del territorio, como explicaba un ponente el otro día, del núcleo, el campo de donde sale el alimento, dijésemos, para esta comunidad, los prados y el bosque, por ejemplo, es una estructura territorial muy clara y que tiene su belleza. Y eso lo entendieron muy bien los ingleses del siglo XVIII, que es lo que crearon el paisajismo inglés. Pero en el fondo el paisajismo inglés no es otra cosa que ligeros retoques o grandes retoques sobre las propiedades agrícolas. Es esto el paisajismo inglés. Después haya derivado y tal. Y tiene incluso una razón histórica. Los terratenientes eran protestantes y parlamentarios y estaban enfrentados al rey, que era francófilo y católico, y ellos con las tierras hacían la demostración de poder y buscaban los mejores artistas de la época y decoraban o transformaban sus campos de producción, porque eran campos de producción. Esto, por ejemplo, es Stowe, y esto es la estela del poeta. Y la estela del poeta es simplemente un obelisco que está en el medio del campo, ¿no? Esto es Castle Howard, más conocido, ¿no? Pues bueno, eso es el templo de los cuatro vientos, ¿no? Y como ves, está en medio de los pastos. Aparece en medio, entre el bosque, aprovechando una pequeña colina, o que se creó esta colina, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, en cierta manera, el paisaje agrícola, por su orden, por su geometría, por su historia,
por su ordenación, tiene unos valores estéticos que hay que en cierta manera entender. Esto ha sido un tema que incluso actualmente, ¿no?, hay artistas que en sus dibujos, esto es un dibujo que en cierta manera lo que hace es explicar la belleza, la combinación que puede existir entre lo que es lo rural, de cierta manera, su arquitectura, su organización, sus paseos, etcétera, etcétera. Bueno, también hay cantidad de fotógrafos que se han dedicado en cierta manera a plasmar, dijésemos, la belleza que en cierta manera encierra lo que es el paisaje agrícola. Bien, lo que vamos a ver ahora son una serie de proyectos, de iniciativas, en cierta manera, que se han fraguado dentro de este congreso y lo que pretenden es la defensa de este paisaje. También quiero decirles que se entiende muy claro, el Congreso ha entendido siempre muy claro, que la viña, que es el espacio al que nos vamos a referir en mayor parte, es el medio de vida de una sociedad. Por lo tanto, lo que hacen siempre los proyectos que se van a presentar es entender que es un territorio productivo y que ese territorio productivo necesita un desarrollo. Por ejemplo, el primer trabajo que se va a realizar, que van a ver, es el estudio de la percepción paisajística del paisaje vitivinícola. ¿Por qué? Porque hoy día han cambiado en cierta forma los hábitos. La sociedad, por ejemplo, un tema que es importantísimo es la movilidad. Ningún siglo anterior al nuestro se había movido tanta gente con tanto dinamismo. Y no es únicamente esto, sino que se mueven y van a todos los puntos del planeta, ¿no? Nosotros entendíamos que el paisaje vitivinícola era observado en buena parte a través de unas carreteras locales. Entonces lo que se hizo fue construir este plano que ven ustedes, un plano que está construido con una combinación de un programa de GIS y unos programas informáticos que detectan lo que es visible y lo que no es visible desde unos horizontes. Entonces, ustedes pueden ver, en azul corresponde a la traza de la carretera. Observen que hay una línea, hay dos líneas azules, son dos líneas de horizontes, son los 30 y los 300 metros, y entonces lo que está en color más vivo es lo que es visible, y lo que está en color más gris es lo que es no visible. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para distintas cosas. Primero, para valorar la calidad de la percepción del paisaje desde el automóvil. Y segundo, sirve para, si hay que colocar un polígono industrial, siempre vinculado con la viña, entonces lo que se hace, pues bueno, usted colóquese en este lugar, cumpla estas normativas, puede desarrollarse, pero usted no, en cierta manera, no altera el paisaje, ¿no? Esto se hizo experimentalmente, cogiendo dos carreteras que en cierta manera cruzan el territorio del área de trabajo, que era un municipio donde se hacía el congreso, y se presentó. Después había una parte que consistía en diferenciar distintos tipos de paisajes, lo que podríamos llamar un paisaje abierto, que el horizonte está en los 3.000 metros o más, y se proponían una serie de actuaciones que eran presente, inmediatas y en un futuro. Entonces, estos pues, paisajes de 300 metros, que hay más proximidades, cada uno tiene su problemática. Simple, en trazos generales, 30 metros es la percepción de las texturas, 300 metros la percepción de las estructuras y 3.000 metros, que es el límite máximo de percepción, son la percepción de los colores. Esto es muy breve, pero para que entendamos que los horizontes sirven para esto. Entonces, estos son documentos que, en cierta manera, se proponen para ayudar a las administraciones, a los ayuntamientos, para que, en cierta manera, tengan unas ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es muy clara en los confinamientos es cuando el paisaje está sobre la carretera, que puede ser positivo, como es este caso, que se discurre entre medio de viñedos, por tanto la visión del viñedo es muy importante, o casos en que esto va deprimido y que la visión no es interesante, ¿no? Como sería este caso, ¿no? Son los taludes. Bueno, entonces lo que hay que aconsejar a quien corresponda, que trate bien los taludes, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, se pueden colocar unos miradores
unos paneles informativos, mientras que aquí lo que habría que hacer es tratar y proteger esos taludes, ¿no? Bueno, esto. Entonces nosotros lo que hicimos, no establecíamos juicios de bueno y malo, decíamos transformaciones. Y después cada transformación tiene sus características. Por ejemplo, hay nuevas instalaciones de bodegas que su arquitectura es interesante, entonces, pues bueno, pues esos elementos hay que potenciarlos. Pero, por ejemplo, lo que ven ustedes es el talud del TGV, que es un corte biológico brutal, corta una cantidad de torrentes importantes, rompe la estructura agrícola existente y, bueno, y visualmente también es un elemento negativo, ¿no? Esto es el otro tema que planteamos, porque lo que ven ahora ustedes aquí en este plano es la ordenación del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Entonces, lo que está cerrado en estos cuadrados son áreas de futuro desarrollo, que tienen características distintas, ¿no? Uno son consolidaciones de ciudades que se llaman medias, no son ciudades maduras, son ciudades alrededor de los 30.000, 25.000 habitantes, que se quiere consolidar porque son mercados o porque son cruces de vías, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el cuadrado rojo que ven precisamente es la creación de un eje urbano para el asentamiento de industrias y áreas logísticas en el Penedès, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que os comentaba anteriormente. La mayor parte de estas piezas están pensadas en función de la metrópoli. A ver, nadie se opone, porque además no puedes oponerte, porque la jerarquía de nivel de decisiones, de estructura técnica, de dimensión política es muy superior a la de los municipios, sobre todo si van separados, porque uno de los grandes problemas que hay en Cataluña, y que creo que es en la mayor parte del país, es el excesivo número de municipios. Hay que reducir municipios, pero esto no lo puedes decir, porque ya salta el alcalde que no, que él no, y que no, y que no. Y bueno, entonces resulta que esos municipios van con su banderita a discutirle a un ente de orden superior que no quieren esto. Bueno, esto no funciona nunca. Entonces, lo que se elaboró es una propuesta, que la verán ustedes seguidamente, pero que lo que necesita es un mínimo consenso con las administraciones de nivel superior. Bueno, no lo entiendo, son estudios del territorio que se hacen. Entonces, esto es un dibujo, esto está dibujado a mano, bueno, para expresar en cierta manera la relación que existe en este momento entre lo urbano y lo rural, ¿no? O sea, lo que es la parcelación agrícola es muy clara, pero vemos dos grandes manchas, que es Vilafranca hasta los Monjos, otro municipio, y también otra cosa que van apareciendo son esas manchas blancas de estos polígonos industriales surgidos de forma no controlada, ¿no? O sea, una persona que deja de cultivar la tierra, vende su finca, se hace un polígono, además, otro tema, todos los ayuntamientos quieren tener su polígono industrial, cuando resulta que hay polígonos industriales, en cierta manera, que están vacíos, ¿no? Bien, esto es un simétrico del anterior, sería, en cierta manera, la ocupación de los polígonos industriales en este momento. Y aquí ven ustedes el rectángulo que, en cierta manera, encierra esta nueva área. Esto que vemos aquí son los polígonos industriales que existen en este momento. Estos son los nuevos polígonos industriales que se proponen, y esto es el resultado total, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una propuesta en la que se decía que los polígonos, en vez de esparcirse por el territorio, crear una área industrial con una alta densidad. O sea, por cada metro cuadrado de suelo se podían construir 3,5 metros cuadrados de suelo industrial. Con lo cual se concentra toda la industria en un área. Se busca el área, en cierta manera, que está más deteriorada. Aquí hay la infraestructura del TGV más la infraestructura de la carretera, de la autopista y tal, y se diseña una propuesta de ordenación global hasta el año 2050. Con lo cual, la industria se coloca correctamente, respetando torrentes, respetando límites, respetando caminos, y se planifica. Y
en un futuro las industrias que están colocadas en lugares no convenientes se irían trasladando aquí. Esto es una propuesta que se hace, se está luchando por ella para que los ayuntamientos la vayan reconociendo, ¿no? Aquí bien, es una cantidad importante, se supera las expectativas de lo que pretende el plan de ordenación territorial y, como ven, pues se respetan los torrentes, las conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el proyecto. Aquí, bueno, es un proyecto que se ha presentado ahora en el segundo congreso y que, bueno, que se está luchando para que esto pueda seguir adelante. También se procura que la pieza tenga un buen encaje con el territorio, las vialidades, reconocimiento de límites, etcétera, etcétera. Bueno, estos son temas del ordenador, distintas opciones. Lo que es importante, lo que ven ahora ustedes aquí, pues evidentemente son sugerencias, ¿no? Pero lo que sí es de que la administración tiene que tener muy claro la estructura, el marco que ofrece a la industria. Lo que no se puede hacer nunca es cortar el desarrollo, porque eso significa, pues, bueno, pues el pararse y, en cierta manera, el destruir, en cierta manera, una opción de progreso. Pero sí que tiene que tener muy claro dónde se colocarán las industrias, qué tipologías se utilizará, cómo se respetarán los torrentes, las vialidades, la historia del lugar, los límites, etc. Esto es un poco, como diríamos, el tema que se entiende por el desarrollo. Bueno, otro problema que surge es cuando ya existen, ¿no? Lo que van a ver ahora, en realidad, no es la solución ideal. La solución ideal es de que los polígonos se coloquen en lugares estratégicamente bien decididos, que su arquitectura, en cierta manera, esté bien definida, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que existe hasta el momento, pues bueno, pues hay que hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, estos son un polígono industrial que lo que se hacen son estudiar, en cierta manera, soluciones que, en cierta manera, hagan que esta pieza sea, dijésemos, lo menos agresiva posible, ¿no? Pues hay toda una serie de soluciones que lo que buscan es que esta pieza, pues, tenga un diálogo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho, en cierta manera, es crear como una especie de unas líneas que forman unos bancales, que esos bancales, en cierta manera, giran en una dirección para crear unos filtros que, en cierta manera, pues bueno, ocultan o disimulan la visión de esta pieza. Ahora, repito que esto no es la solución, o sea, la solución es hacer las cosas, dijésemos, bien hechas desde un principio, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Que lo que hace, en cierta manera, es colocar una serie de hitos dentro de lo que es la estructura agraria para crear como unos filtros visuales, que es lo que, en cierta manera, disminuye el impacto. Este es el proyecto que hemos trabajado últimamente, que es un proyecto perfectamente construible, ¿eh? O sea, es el TGV. El TGV es este tren de alta velocidad. Lo que nos sorprendió es que los ingenieros que participaron en el proyecto nos comentaron, bueno, es que haya un tren de alta velocidad ahora no es porque las máquinas sean más potentes, no es esto. Dices, porque ahora tenemos una capacidad de transformación del territorio que permite hacer pendientes mínimas y radios de giro de 500 y de 1000 metros. Quiere decir que el TGV es una estructura que la base de su velocidad está en la transformación que impone sobre el territorio. Y entonces aparecen, pues, los viaductos, aparecen los túneles, aparecen los taludes. Ese talud, el talud del TGV, corta todo el paisaje vitivinícola. Como ustedes pueden ver, las parcelas agrícolas son esos trazos que quedan en color más claro y más oscuro debajo de la traza, y lo que se hace, en cierta manera, es entender que el talud, en cierta manera, es un elemento con el cual se puede trabajar, y en vez de que esto quede como queda cuando se termina el proyecto, que es una revegetación sin ningún interés, es transformarlo recuperando la forma de los bancales, que son
en algunas partes donde la topografía es más dura se organiza la viña y genera pues un cambio cromático con unas líneas de cipreses, que es un árbol vinculado a las avenidas, al árbol de la bienvenida, que también sirve para explicar el territorio cuando circulas en el tren. El tren pasa aquí a 300 km por hora, la fracción de tiempo es muy pequeña y se trata de que el viajante entienda que en aquel momento pasa por un territorio singular. Bueno, esto es un proyecto parecido al interior, pero como más dinámico. Las terrazas en este caso no son paralelas al trazo del ferrocarril, sino que son trazas que en cierta manera van creando como unos acercamientos y unos alejamientos que aumenta la sensación de movilidad en la percepción del paisaje. Por ejemplo, este es plantea, pues, si se fijan, la línea amarilla y los puntos rojos y los trazos verdes. Este proyecto esa propuesta un poquitín más lejos, y bueno, vamos a introducir y a relacionar el talud como un elemento que permite una percepción distinta del paisaje. Entonces, la línea amarilla marca un recorrido, entonces este recorrido cruza debajo del TGV, y por donde cruza dentro del TGV se transforma el paso en una puerta que es como un mirador que se orienta a un hito. Por ejemplo, la tercera se orienta respecto a el punto rojo central, y el punto rojo central es un hito que es un mirador. Todo esto respetando la estructura de la viña. Con lo cual, ¿qué se consigue? Bueno, pues ayer en la presentación que se hizo, dije, bueno, no tanto que transformar el talud en un elemento de atracción, dejásemos de curiosidad, pero al menos sí que sea una pieza que tenga una relación más amable con el territorio. Repito, quizás la solución sería haber hecho este talud sobre pilotis y dejar que pasase la viña debajo, pero bueno, ya está hecho, y lo que hay que hacer es de alguna manera luchar para que en la próxima infraestructura se sea más respetuoso con el lugar, en cierta manera, ¿no? Bueno, hay distintas aproximaciones al proyecto. Este, por ejemplo, es un proyecto que parte de la idea de crear con la viña una continuidad, y esta continuidad después va subiendo porque son los taludes del TGV. Aquí, por ejemplo, ven, o sea, lo que plantea, si miramos de las imágenes superiores, la tercera, que ven el talud del tren, hay dibujado el tren en la parte central. Entonces la viña en cierta manera va ascendiendo sobre el talud, hay una continuidad y al final hay una estructura metálica donde se colocaría pues una planta trepadora, la parra que se coge en estructuras metálicas, y con eso crearíamos una continuidad, ¿no? Pues los ingenieros, bueno, esto se puede hacer. A ver, la cosa que pasa que es un tema económico. O sea, son soluciones que evidentemente representan un coste más elevado que el coste, en cierta manera, del simple talud, ¿no? Pero yo creo que es interesante, ese trabajo, en cierta manera, se desarrolló conjuntamente con los ingenieros de las infraestructuras ferroviarias, y bueno, se inició un diálogo. Entonces, finalmente, ya para acabar, para finalizar, el Congreso, como este Congreso y como todos los congresos que creo que son interesantes, son los que pretenden aportar algo, ¿no? O sea, de alguna manera, el Congreso es local y es universal al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a ver, ya para acabar brevemente, son propuestas elaboradas sobre fincas vitivinícolas en funcionamiento que dan soporte al Congreso, de explicar, proponer cómo pequeños cambios pueden dar una nueva calidad a estos paisajes. Un breve paréntesis es que el paisaje vitivinícola está muy vinculado a la calidad del producto. Quien paga 20, 40, 50 euros por una botella de vino o de cava, cuando visita el lugar quiere encontrar un paisaje que se vincule con el sabor y con las sensaciones del vino. No quiere encontrar un paisaje entre polígonos industriales. Entonces,
esta idea de paisaje como bien económico, porque, a ver, una cosa que quizás no he comentado, pero hemos de entender fundamentalmente que el paisaje es un bien económico, es una rentabilidad. Bueno, pues esto pues son sencillamente cómo estaba antes, cómo está después. La margen de la izquierda explica cómo estaba antes, la derecha lo que se podría hacer, son pequeñas intervenciones, ordenaciones, algunas veces hay algunas referencias al lanar, a utilización de elementos de escultóricos en cierta manera, que lo que hacen es pues dar un nuevo sentido a estos paisajes vitivinícolas. Bueno, yo como resumen y como conclusión, primera cosa, el paisaje rural, el paisaje en cierta manera no urbano, es un potencial cultural de identidad y también es un potencial económico. El segundo punto, que faltan los instrumentos que vinculen la planificación y ordenación con el paisaje y que, mientras tanto, hay que pensar ideas, como puede ser este congreso y otros, lanzar ideas, luchar en cierta manera para que la sociedad reconozca el patrimonio cultural tan importante que es el paisaje rural, entendido sin añoranzas, sin romanticismos, sino entendido como un lugar de futuro. Muchas gracias. Bueno. Lo que sí te voy a pedir es un párrafo para incluirlo en las conclusiones del congreso. Un párrafo. Vale.